¿Qué los pondría más nerviosos? ¿Una función donde esté toda su familia o el estreno? Ninguna de las dos. para mí. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. No. ¿En serio? ¿En serio? No. Me encanta. Y yo como todas las anteriores. No. Lo que no me gusta a mí, cuando estamos atrás, que hay obras donde hay cortina, ponen cortina, ¿cierto? Entonces, es ver, estás mirándolo, vino tal persona, vino esta otra. Eso Ay, me no. carga porque, aunque no me dé nervios, termina un poquito convirtiéndome en alguien ansioso. Sí, ¿entendés? po. Me da lo mismo en el fondo, porque igual es tan anónimo el público para uno, ¿no? Sí, po. ¿Hace cuánto tiempo no actuáis? No actuó. La última vez que actué fue en una obra que dirigí, en donde el actor que tenía que hacer un rol tuvo una dificultad importante, entonces no llegó. Y ante la situación, el director asumió el rol. Entonces Guau. agarré la chaqueta del actor, estaba la sala bastante llena en la Finisterra, la obra El Bus. Y entonces le dije al público, esto previamente lo coordinamos con los actores, ¿no? Les dije, bueno, el actor que interpreta acá un personaje no está presente el director de la obra, que conoce la obra, que quiere mucho la obra, y por lo tanto lo que voy a hacer va a consistir en lo siguiente, acá está la chaqueta del personaje, entonces yo voy a decir el texto con el libreto en la mano, y me voy a desplazar por los espacios por donde el actor tenía la planta de movimiento ya definida. Entonces ustedes van a escuchar el texto, pero yo no soy el personaje, pero voy a decir lo que dice el personaje. Entonces Entretenido el proceso. fíjate que Guau. fue bien particular la experiencia, porque en mí, como director, hay todavía un actor. Entonces, Total. Sí. entonces la experiencia de improvisar emocionalmente y activarme desde el punto de vista actoral fue algo que fue muy removedor para mí. La gente que estuvo ahí presente me lo comunicó, digamos, ¿no? Lo extraño que era ver una obra en donde hay alguien que está y no está, digamos, ¿no? Total. Hay una presencia media fantasmática porque el actor que tenía que estar no estaba, pero estaba el director que en alguna medida se vinculaba emocionalmente. O sea, yo me sentí removido. Qué Sí, sí, fue muy lindo, qué bonito. Me dieron bacán. ganas de repetir la experiencia. De más. Bueno, Pero... Jacobo, cualquier cosa tenía reemplazo. No. Me puedo enfermar tranquilamente. No. O Nina Removedor, también. pero lo quedó ahí. Esa fue la última vez que... ¿Cuál es el escenario más extraño o más poco habitual en el que ustedes han podido trabajar? En mi O la caso, primera experiencia de un escenario distinto, porque yo con los años que llevo carrete teatral he trabajado en muchos espacios distintos y no todos, digamos, ortodoxos, o sea, no he hecho espacios para teatro. sí. Yo creo que en mi caso, por lo menos, el teatro callejero, porque no sé si lo defino como extraño, no sé si me ha tocado un escenario extraño, pero sí el teatro callejero creo que es como una oportunidad de enfrentarte a cosas extrañas, a situaciones inesperadas, más que extrañas, inesperadas. Y eso también es muy rico porque al final te invita a jugar y a estar súper presente y a modificarte constantemente. O sea, claro, tú vas con una idea de lo que hace tu personaje, pero claro, llegáis a la calle y te enfrentáis a estas situaciones y todo cambia, todo se modifica, entonces igual es rico. Como situación excepcional, me pasó en una itinerancia que hicimos de la obra Edipo Asesor de Benjamín Galemiri en La Tirana. Es una obra esta que ocurre en un palacio, ¿no? Entonces está el rey Saúl, el príncipe Ociel, la reina, y los vestuarios que se diseñaron originalmente para esa obra que se estrenó en la Muestra de Dramaturgia Nacional por Sergio Zapata, eran vestuarios como bien lujosos, tipo Matrix, ¿no? Entonces, era muy curioso esto de hacer la obra en La Tirana, afuera de la iglesia,
En la plazoleta esa. Hay una plaza, claro. Y entonces había un momento en donde había un baile palaciego. Lo protagonizaba Roberto Farías y la Roxana Naranjo. Entonces hacían unas coreografías y con estos vestuarios. Y había una perra en celo No. y 20 perros ahí. Entonces Roberto hacía el baile y mientras tanto No. sacaba a los perros callejeros. Entonces esta cosa de sincretismo, ¿no? Entre la cosa rica, lujosa, elegante y los perros callejeros, claro, te generaba una cosa muy rara, ¿no? Total. Y además, esta es una obra que tenía unas escenas sexuales triple X arriba del escritorio. Y al final de la obra se nos acercó gente de la iglesia diciendo que estábamos profanando un monumento nacional y que iban a hacer una queja porque no era posible que frente a ese espacio sagrado hubiesen estas escenas tan groseras, ¿no? Desde el Wow. punto de vista del sacerdote y Claro. su, no sé si será monaguillo, qué sé yo, pero está muy indignado, muy indignado. Qué Bueno, la heavy. obra no fue pensada para ser presentada y efectivamente, pero bueno. Pero tocó apechugar. Claro, entre los perros y esta situación muy sexualizada. Claro, Wow. entonces, en términos de espacio, eso es lo que recuerdo, por ejemplo, en Una obra que hicimos del Ernesto Orellana que se llama Inútiles, de Teatro Sur, y recorrimos varios países. Entonces, en Alemania teníamos una persona que tradujo la obra y iba pasando por arriba el texto y nosotros en castellano hablando. Claro, en simultáneo. Entonces, pero ella estaba con el texto en la mano, Mm. entonces iba escribiendo. Y en una función yo partía con un texto, en una escena muy loca que era, yo era una vieja que se llamaba La Doña, el Nico Pavés era mi hijo y el Guilherme Sepúlveda, con el que vamos a actuar ahora, hacía el cura. Y partíamos en un baile de salón. Entonces terminaba el baile y yo partía riéndome, no sé qué tontera decía, y yo decía, oh, esta señora, qué divertida que es. Y en una de las funciones, en vez de decir el texto que correspondía, dije un texto que era como de la mitad del primer acto. No sé qué pasó en mi cabeza. Y entonces el Nico Pavé dice, ah, esta señora está loca, esta que empezó a cambiar. Ya. Y empezaron, pero ¿cómo no Para entiendo? llevarte a... Claro, hasta que volvimos al comienzo y después Claro. me decían que la chica que estaba ahí digitando ¿Dónde no entendía dónde está el nada, texto? Claro. nada. Pero como el público no sabía castellano, la obra corrió perfectamente. Bien. Sobre esos espacios, o sea, también me hiciste recordar, un espacio también bien excepcional o bizarro fue el living de Nicanor Parra. Le fuimos a hacer la obra a su casa. La primera obra que dirigí, que se llamó Comedia Funeraria, era del año 91. Era un montaje inspirado en toda la poesía de Nicanor. Entonces, para tener los derechos de autor, él nos dijo, bueno, vénganse a mi casa, me hacen la obra. Y fuimos a su casa. Qué bonita experiencia. Claro, precioso. Qué buen precioso. escenario. 1 hora y media haciendo la obra y luego nos invitó a tomar té. Y olvídate de lo que fue la conversación. Nos recitó El hombre imaginario, por ejemplo. Es un Buena. texto Es precioso. sobrecogedor y terrible. Sí. O sea, él nos cuenta lo que hay detrás, ¿no? La historia biográfica, que tiene que ver con la muerte y con su experiencia de duelo en Conchalí. Y es ahí donde se lanza este tremendo poema. No, precioso. Y terminó la jornada con la autorización de don Nicanor. Nos escribe con un lápiz Bic rojo en una hoja blanca. La autorización, lamentablemente perdí el texto. No. Un lápiz, claro, con lápiz Bic rojo, imagínate lo que era. ¿Qué? Totalmente parriano, ¿no? Sí, pues. El documento oficial. Oye, y en el terreno anecdótico, ¿alguna experiencia que haya sido difícil de asimilar, ya sea porque ha habido un error muy importante o una vergüenza que surge a partir de algo? Así como un chascarro, ponte Por tú. ejemplo, Bueno, aparte de esos errores de texto, esos vacíos de memoria que Ay, qué a heavy. través de los años a veces me pasa, siempre he tenido el apoyo de que quien está ahí adelante tiene que sacarle, pero en un monólogo no. Me pasó en un monólogo que había una parte, yo hablaba
se llama De noche justo antes de los bosques, Ah, Cortés. Cortés. Y entonces el Víctor Carrasco, que era el director, se le ocurrió que tenía que haber un actor en escena, porque este tipo, el personaje, es un tipo que habla de la vida, habla de la política, del amor, Sí, eso ocurre como en un puente o en un está espacio está en el metro, citadino. Ah, está entre el metro, el tipo parte hablando que está en un baño público orinando y después sale a la calle y él hace como que no habla español porque es un magrebí, mm. no en España, en Francia. Y sale a la calle y se encuentra, ve a un chico que está con la ropa mojada y lo empieza a seguir. Entonces lo encuentra, le habla y empieza a hablar, habla. Y el chico no se sabe si está vivo, si está muerto, si está en escena, sin imaginación. Y el Víctor se le ocurrió que fuera un actor joven de la Católica que estaba ahí muerto, pues estaba con los ojos abiertos, apoyado, el pobre. Cuando terminaba la función, venía el apagón, yo tenía que arrastrarlo porque quedaba acalambrado, donde no se movía. Y yo le hablaba a él. Entonces, pero había una parte, que había un monólogo que me gustaba mucho, que un texto que le hablaba a alguien del público en especial. Entonces yo bajaba de la posición en que estaba, me ponía en el borde del escenario y elegía a un espectador y le decía a él el texto. La música era de Sagal, en esa época trabajábamos con música, del Sagal de Cinema Teatro, Juan Carlos, y era muy bonito todo, una música muy melancólica, y me encantaba. Y llega el momento en una función, me siento y se me olvida qué tenía que decir. Y me empezó a bajar un ataque de pánico porque, puta, ¿cómo salgo de esto? Si No. no, ¿quién me va a soplar? El director no me iba a soplar, nadie. Y no sé cómo me quedé, para mí fue eterno, y me quedé, y de repente de a poco Pausa empecé, dramática. una pausa dramática, empecé de a poco a balbucear hasta que volví. Y Bien. el Víctor me dijo después, esta ha sido la mejor actuación que has hecho tú. Ah, El resto no vale. Cargadísima. Porque estaba claro, atento. total. Sí, Ay, pero más presente que nunca. sí, po. Entre presente y ausente. Sí. Pero De los llegó. momentos difíciles que yo recuerdo, antes de dirigir, fui actor y mientras estaba estudiando teatro, Rodrigo Marquet me pide que participe en un montaje en Ifigenia en Áuliga, de una tragedia. Y yo estaba en segundo año en la Chile, entonces tenía todavía pocos recursos, ¿no? Mm. Y hacía el rol del mensajero. Pero pasó que el actor, uno de los actores que participaba de la obra, deja el montaje y entonces se genera un enroque y Rodrigo me pide que haga a Agamenón, el protagonista, haciendo una tragedia griega en segundo año de la universidad con una orquesta en vivo, Ah, qué 18 Wow. músicos, dirigidos por David Aima, un compositor de la Facultad de Arte. Entonces, era una experiencia muy loca la que imaginó Rodrigo. Primero, Tati Molina era Clitemnestra, tremenda actriz. Mm. Teníamos 18 músicos en vivo, con una composición creada para la obra. El propio Rodrigo actuaba Menelao. Una cantante lírica al qué fondo de bonito. la... No, era precioso. Y no fue tan mal, fue tan poca gente en la Casa Constitución en Bellavista, ahí lo hacíamos, que a la quinta función, porque los músicos estaban, decían, ¿por qué venir? O sea, nadie estaba ganando plata, ¿no? Y los músicos no tienen necesariamente el espíritu aperrador que tenemos los de teatro. Entonces uno va y aunque haya menos gente que los actores, uno lo hace o lo Sí, hacía. Mm. Pero no era el caso de los 18 músicos. Entonces era inviable el proyecto. Entonces Rodrigo en una reunión nos dice que tenemos que cortar. O sea, hoy no hay función y nunca más va a haber función de esta obra. Y para mí se me cayó el mundo porque estaba viviendo una experiencia Obvio. muy potente, ¿no? Haciendo un protagónico en una obra experimental que satisfacía todas mis expectativas y darme cuenta de que ya no iba a ocurrir fue muy desalentador. Y también fue un aprendizaje de alguna manera, en el sentido de que hay una cuestión práctica, ¿no? Que es la taquilla, y que en algunos momentos también te pasa la cuenta, como ocurrió acá. Lamentablemente esa obra la vio muy poca gente y yo creo que es una de las experiencias experimentales y vanguardistas
más notables de su momento. Estamos hablando de finales de los 80. La Casa Constitución, yo el año pasado estuve trabajando en una obra, o este año terminamos, en la Sociedad de los Poetas Muertos, yo soy un personaje ahí. Y todo el elenco joven, y todos salían a carretear después de terminar la función, y yo siempre me iba, y un día ya, Tito, tenés que ir con nosotros. Y vamos a un local que hay por ahí cerca, y yo decía, conozco este espacio, pero ya no conozco este lugar, y fue como una pesadilla. Porque ahí había estado en la Casa Constitución, ya no existe, eso demolieron, hicieron un lleno de restaurantes, entonces es un mundo totalmente distinto. Sí. Y ahí nosotros ensayamos todos estos años el Teatro Callejero de Andrés Pérez. La vi yo, Ahí, maravillosa. esa experiencia también era muy bonita. Preciosa, preciosa, preciosa. Hacíamos funciones en Bellavista. Bellavista. Oye, ¿y sobre actuaciones que les hayan revelado o confirmado su vocación por el teatro? Yo hacía teatro hacía rato, y el Willy Selmer me invitó, él de una generación mucho menor, a trabajar con ellos. Y entonces estaba la Rosana Campos en esa época. Y dijo, vamos a hacer una obra de realismo psicológico para descubrirnos y después vamos a elegir otra obra. Hicimos una obra bien política que se llama Acerca de un chancho robado, que es la historia de un detenido desaparecido, pero en Cuba, de un campesino. Yo era el papá del campesino que buscaba a su hijo. Y lo hicimos, y de ahí nos dio ganas de seguir juntos. Entonces empezamos a buscar obras. Y había una obra que a mí me sonaba por nombre, no la había leído nunca, pero tenía una anécdota. El día antes del golpe de Estado, un grupo de alumnos de la Chile fuimos a ver el preestreno de Ubu Rey, de Alfred Jarry, dirigido por Pedro Hortos, en el Teatro Municipal, en la sala que después yo la volví, se volvió a reabrir con una obra que trabajé que se llama Rao. La sala Rao. Ahí. Sí, claro, claro. Entonces llegamos la noche, tarde-noche, estábamos invitados. Y en la portería nos dijeron, no va a haber función, váyanse para la casa, está muy peligroso, hay rumores que viene un golpe, es mejor que se vayan y se cuiden. Y no se hizo, y no la vi, y me quedó el nombre. Entonces cuando el Willy dijo, busquemos obra, yo dije, Ubu Rey. Y la leímos y nos encantó a todos. Pero yo no iba a hacer el Ubu porque él quería que fuera el Aldo Parodi, que después renunció, y yo dije, esta es mía, yo soy Ubu, y fui Ubu. Y esa experiencia fue maravillosa. La primera obra que vi como justo antes de entrar a la escuela de teatro, yo tomé el preu de la Finis. Tomé 2 preu, el de la Finis y el de la Máquina del Arte, que en esa época creo que ya no existe. Y fui a ver una obra a la Finis que actuaba la Paula Zúñiga, lo dirigía la Claudia Fernández, parece. La vida doble. La novela inspirada en la novela de Fontaine. Sí. Arturo Fontaine. Sí. Y esa obra me removió. Siento que me empapó como de muchas ganas de aprender, como que me inyectó mucha hambre por saber, tanto, insisto, de la actuación como de nuestro país, ¿cachai? La función política que puede cumplir el teatro. Tito estuvo en una obra que fue para mí muy reveladora respecto de los límites que el teatro puede transgredir, que es Los Negros. Yo, después de ver Los Negros, no quise ser director, porque no sabía, la verdad, la función que tiene un director. Ahora entiendo que parte de mi enamoramiento profundo con el teatro tiene mucho que ver con haber visto esa función. En esa función fui testigo de varias cosas, entre ellas de la generosidad que el teatro requiere por parte de los actores, con la finalidad de que la cosa ocurra, ¿no? Y sobre las prácticas, por ejemplo, previas a la función, ¿tienen algún tipo de ritual? Yo llego siempre muy temprano. ¿A lo Llego Tommaso mucho antes. Salvini? A lo Tommaso Salvini, que según Stanislavski no llegaba 4 horas antes. Antes, y aunque el teatro no esté abierto, espero para entrar. Y mientras tanto me concentro, paso el texto. Bien. Soy súper metódico, ordeno mis cosas, nunca soy desordenado, al contrario. Necesito
descomprimirme. Bueno, Yo creo que eso es importante. yo no sé qué tan tranquila es mi, mi respuesta, pero no, yo tengo como una manía que me gusta hacer 40 abdominales, ¿Ya? 25 flexiones, porque no puedo más, y 30 sentadillas. Y con eso, independiente como del training que hagamos, como que tengo que hacer esas Sí, tiene una cositas yo. rutina física. Sí, pero es como Y para... esos son los números. Esos son los números, sí. 40, 25, 30. Ya. Sí. Habría que pensar qué dice la numerología. Oh, qué nervio. Sí, quiero Sí. saber. ¿Y tú? ¿Alguna rutina? ¿Una Este, cábala? como director, Sí. no, no tengo rutinas. No tengo rutinas. Metodología sí, pero rutina como, o algún tipo de cábala, ninguna. Ya. Ninguna. Todo recuerdo ahora que en una muestra de dramaturgia partía la obra con un actor que tenía que decir un texto y damos la luz, estaba yo en la caseta y el actor está así Ah, y no dice nada. Y no dice, y pasa el tiempo, así como tu experiencia, ¿no? Pero pasó demasiado tiempo y la cosa empieza lo que era tensión inicial empieza a perder interés. Sí, po. Claro, lo que pasa es que él tenía unas chuletas Uy. puestas y se le habían despegado las chuletas, ¿no? Entonces no tenía esos textos de apoyo y entró en blanco y entonces no sabía cómo partir. Entonces, eso es uno de los pocos recuerdos que tengo en donde me empecé a preocupar, ¿no? Entonces ahí salí corriendo, fui al escenario, vio todo este tiempo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ahí estaban los tramoyas buscando los papeles que se habían Ay, qué despegado. nervio. Oye, yo tengo unas preguntas entretenidas para ir cerrando ya. ¿Ya? Si es que tuviésemos que improvisar, ¿quién improvisaría mejor? Del equipo de... De nosotros, digamos, de Espectros, Ya. o Tito y yo, no sé. No sé cómo lo hacemos. Uy, yo no sé. No, yo creo que del equipo de Spectros, pensemos, en el equipo Sí, de pensemos en Spectros. ¿Quién Espectros. improvisaría mejor? El Guile, creo. Guile, yo también pensé en Sí, Guile. sí. No, Sí. pero tú también, yo creo. ¿Tú también pensáis? Sí. Es que los Sepúlveda estamos ahí. Ah, ¿verdad? Esta es buena. Ya. ¿Quién convencería al director de cambiar una escena? Yo creo que el Guile. Yo cero posible. Cero ¿Por posible. qué? No, porque a mí me dicen, haz esto y yo lo hago. Que creo en los roles igual. Me Parece que él tiene una personalidad como Sí. para poder Y la creatividad discutirle. también Claro, como para para poder creer lo querer que discutir él algo, puede quiere. Sí. Sí. La Claudia también. También, también. Y bueno, esa era mi dinámica, po. ¡Ah! ¿Qué les pareció? Estupenda. Está buena. Ha sido lindo hablar de teatro. Sí.